Hola amigos, amantes de las abejas nativas y la naturaleza en general. Me llamo Arturo y este es mi canal Abejas Algarrobal. Es un canal, como dice la descripción, destinado a mostrar contenido sobre manejo de abejas en general, pero más específicamente las nativas de acá de la zona del Bajo Chaco de Paraguay, específicamente en el departamento de Presidente Hayes. Y algo que quiero compartirles en este video es un tip fundamental para poder tener capturas de abejas nativas, pero no solamente las típicas tetragoniscas, la yateí como le conocemos acá, o las yataí, sino también, además de las escaptotrigonas, que suelen ser las siguientes en ocupar las trampas o los nidos temporales, también podamos capturar especies más exóticas, como es mi caso acá, la Melipona favosa. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando en los próximos videos en este canal, voy a mostrar tips fundamentales. Hoy empezamos con el primero, que sería colocar en el mismo árbol varias trampas o varios nidos temporales bastante próximos unos de otros, realmente. ¿Por qué? Porque la primera especie que vamos a capturar sí o sí, en la mayoría de los casos, va a ser la Tetragonisca angustula, y después alguna variedad de Scaptotrigona, alguna especie de Scaptotrigona. En mi caso acá la más común y de hecho la única que habita en la mayor parte de la región de mi país, que es Paraguay, la que tenemos es la Scaptotrigona de Pilis. En la zona sureste del país también se encuentra la Scaptotrigona póstica, también la bipunctata, pero el 80% de lo que tenemos en mi país es la de Pilis. Entonces, estas dos especies, junto con en algunas zonas, alguna que otra variedad de plebeya, estas especies son las primeras y a veces las únicas en ocupar las trampas, por motivo de lo siguiente. Eh, la tetragonisca es súper abundante, la de Pilis también, las Scaptotrigona de Pilis también. Y entonces, como son tan abundantes, si uno va colocando trampas o nidos temporales cada 10, 15 metros, intentando cubrir un área mucho más amplia para poder tener más probabilidades de captura, lo que ocurre es que para la tetragonisca, por ejemplo, esas son distancias relativamente óptimas para distintos enjambres, ¿verdad? de la especie. Es decir, una yateí tranquilamente puede enjambrar a 10, 15 metros de alguna otra yateí, o uso más el término, el nombre científico, para que cualquiera en cualquier país pueda identificar la especie, ¿verdad? Bueno, entonces la Tetragonisca angustula, o la fiebrigi también, es una especie muy territorial, pero al ser tan abundante y su perímetro de, de guardia, digamos, con respecto a su territorio no es demasiado amplio, entonces cada 10-15 metros podemos tener capturas de tetragonisca. Con respecto a la de Pilis, lo que ocurre es que al ser una especie totalmente opuesta a la tetragonisca en este sentido, es decir, no es territorial, aunque pongamos 2 o 3 trampas muy cerca una de otra, en la primera quizás capturemos una tetragonisca y en la segunda y tercera vamos a capturar de Pilis, en mi caso acá, o alguna otra variedad de Scaptotrigona, o tal vez alguna plebeya, ¿verdad? Y allí normalmente se acaba
la variedad de capturas en cuanto a especies que uno puede conseguir. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para poder tener especies más exóticas en sus capturas, en sus trampas, ¿verdad? Para poder captar esas enjambrazones de especies más exóticas. Algo que a mí me funciona y que les recomiendo y pueden probar es en el mismo árbol poner la mayor cantidad de trampas que puedan, que les permita el árbol. Y también, por supuesto, esto aplica solo a lugares relativamente seguros donde no hace falta camuflar demasiado las trampas o esconderlas, ¿verdad? De lo contrario, bueno, cuanta mayor sea la cantidad de trampas en el mismo árbol, más fácil será que cualquiera encuentre las mismas y les roben o les toqueteen las trampas, ¿verdad? Bueno, entonces, si el árbol lo permite, pueden poner 4, 5, 6 trampas en el mismo árbol y cada 5 o 6 metros, si encuentran árboles con las mismas características, ir poniendo esa misma cantidad de trampas. Es decir, que en 5 o 6 árboles que uno encuentre en una distancia de 10, 15 metros tal vez, 20 metros, 30 metros quizá, uno ya estaría poniendo 30, 40, 50 trampas, ¿verdad? Bueno, quizá uno pudiera pensar, bueno, pero ¿por qué en vez de poner 50 trampas en un radio tan chiquitito, en una sección del terreno tan pequeña, por qué no esparzo esas trampas? Y cuanto más amplia sea mi red de captura, más efectiva va a ser. Sí, más efectiva va a ser para capturar tetragonisca. Tetragonisca angustula, escaptotrigona y alguna más tal vez, como las plebeyas. Y ahí se acaba, ¿verdad? Entonces uno siempre está capturando lo mismo y para algunos es todo un misterio, es casi imposible atrapar especies más raras, más exóticas, ¿verdad? Bueno, voy a finalizar el video simplemente mostrando un ejemplo de lo mínimo que uno puede hacer en cuanto a cantidad de trampas por colocar en cada árbol. Voy a dar la vuelta a la cámara y les muestro. Ok, entonces acá estoy en un apiario. Allá pueden ver una colmena de apis. Ahora en este árbol que no sabría decirles la especie, pero pueden ver que tengo, estas son trampas aéreas, nidos temporales aéreos, obviamente. Tenemos una, dos, tres y allá hay otra, 4. Así que solamente en este árbol y podría colocar por lo menos un par más, ¿verdad? En algún lugar puede ser tan bajo, no me gusta colocar. También, si pueden ver, acá están las trampas. La piquera estaría mirando, en este caso el este sería para allá, más o menos. Así que noreste o este es la orientación que suelo usar para las trampas. Bien, entonces acá vemos que está a una altura de aproximadamente 60, 70 centímetros, es lo más bajo. Y la distancia entre cada trampa, lo importante es la piquera. Así que acá más o menos hay como 80 centímetros, puede ser 1 metro, incluso más. Acá tal vez haya 1 metro entre estas dos trampas. Yo podría agregar otra por acá, más arriba tal vez, y así. El caso es que en un mismo árbol uno puede colocar, ahora tenemos mínimo acá 4, pueden ser 6 o incluso, me imagino que en zonas tropicales, zonas del bosque atlántico, van a encontrar árboles muchísimo más grandes y que les pueden permitir colocar incluso 10 trampas tranquilamente por cada uno.
Luego acá a 5 o 6 metros tengo un par, pueden ver. Acá yo podría colocar tal vez unas 3 más y lo mismo acá, otras 3 tal vez. Así que solamente en estos dos árboles podría tener, que no son tan gruesos, si pueden ver mi mano, no son muy gruesos, tendrán 45 centímetros, 50 tal vez de diámetro. Así que pueden ver en solamente estos dos árboles pequeños ya estaría colocando unas 8 trampas, ¿verdad? 4 en cada uno. En este tal vez unos 6 a 8 trampas, porque este árbol es un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, viene una tetragonisca angustula, un enjambre obviamente, se mete en cualquiera de estas trampas. Y como ya sabemos, las tetragoniscas son muy territoriales, así que si en esta trampa entrase o en cualquiera un enjambre de tetragonisca angustula, en las próximas ya no entraría ninguna tetragonisca, pero sí empezarían a venir las scaptotrigonas o alguna plebeya tal vez. Acá podría agregar también un par de trampas subterráneas. Asegúrense siempre de que sea una zona relativamente alta. En este caso el terreno tiene una pendiente hacia allá, hacia el sur. Así que esta es una zona más alta. Así que junto con las trampas subterráneas, podrían ser en el mismo árbol, que ni es tan grande, es un árbol chico relativamente. 8 a 10 trampas, ¿verdad? Así que les voy a ir mostrando en el próximo video sobre este tema el resultado. Vamos a empezar probablemente a tener capturas primeramente de la tetragonisca angustula, luego algunas scaptotrigona. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuantas más trampas dejamos libres en el mismo árbol, es muy probable que por lo menos un par queden vacías y libres para una especie mucho más exótica, mucho más rara, difícil de capturar, como por ejemplo en mi caso acá en el Bajo Chaco del departamento de Presidente Hayes, específicamente la Melipona orvigni o favosa, Melipona favosa. Así que pueden ver algunos shorts en el canal de capturas que ya tuve. ¿Y cómo llegamos a esas capturas? Bueno, haciendo esto, aplicando este sistema. Muchas trampas, todas las que puedan, en el mismo árbol. Y por supuesto, si tienen árboles cada 5 o 6 metros, árboles grandes. En mi caso acá no hay demasiados muy cerca, pero hay bastantes todavía que puedo aprovechar para poner más trampas. Así que van a captar la cuota, digamos, de enjambres de la tetragonisca, de ese perímetro, de ese territorio, digamos. Y luego van a empezar a captar las enjambrazones de las scaptotrigonas o puede ser cualquier otra variedad que sea abundante en su zona. Así que digamos que hacemos un perímetro acá alrededor de unos tal vez 50 metros. Yo me aseguro de captar todos los enjambres, que por supuesto el perímetro es mucho más amplio, pero solo a modo de ejemplo, podemos captar todos los enjambres de tetragonisca en un determinado radio. En mi caso, scaptotrigona o alguna otra variedad que ustedes tengan en su zona. Y luego tal vez las plebeyas también. Otro día podemos hablar sobre el orden de enjambrazón según las especies a medida que avanzan los meses de finales del invierno, principios y todo el periodo de la primavera, el verano también. Pero bueno, eso es muy relativo, muy variable. El caso es que no importa dónde estén y cuáles sean las especies que tienen en su zona,
Si ustedes quieren capturar enjambres que sean de una especie más exótica, más rara, esta es la estrategia que tienen que utilizar. Obviamente, esta sería una trampa de 3 litros, esta una de 5, 3 litros y creo que esa es de 5 también. Si ustedes quieren capturar especies como por ejemplo la tetragona o alguna melipona grande, por ejemplo, la otra vez un suscriptor me preguntó por la melipona bichi, o la bechi o bequi, como quieran llamarle, que sería la abeja maya en Honduras y bueno, todo Centroamérica, ¿verdad? En ese caso, 5 litros tal vez sería el tamaño mínimo a utilizar con respecto a las botellas. Pero yo les recomendaría incluso hasta 10 litros, porque son especies bastante más grandes y populosas. Así que 5 litros sería el volumen mínimo de las trampas. Hasta 10 litros. En el caso de la tetragona, por ejemplo, 10 litros sería, aunque también hay capturas en botellas de 5 litros, de 2 litros incluso. Lo ideal para esa especie es 10 litros para arriba, ¿verdad? 10 litros, 15 litros tal vez. Es lo ideal para la tetragona, para la cefalotrigona, para la melipona monduri, por ejemplo, y así. Ese tipo de abejas bastante más o grandes en cuanto a populosidad o tamaño de colmena, o grandes en cuanto a tamaño de individuos. Lo ideal es utilizar volúmenes más grandes, sin exagerar, porque por supuesto también algo muy importante, de lo cual vamos a hablar en otro video, es el tema de la termorregulación, la capacidad de la trampa o el nido temporal para, en este caso sería aislar térmicamente el receptáculo, ¿verdad? El hueco donde ellas van a anidar. Así que eso depende mucho del material que utilicemos para la manufactura de las trampas. Pero también si es un volumen demasiado grande, a la especie que le toque ingresar a esa trampa le va a costar más poder termorregular. Así que es bueno calcular siempre los volúmenes de acuerdo más o menos a la especie que queremos capturar, porque obviamente no somos nosotros quienes elegimos los enjambres, sino que son los enjambres quienes eligen nuestras trampas, ¿verdad? Pero acorde a la experiencia que uno ya tiene, uno puede ir colocando las trampas de manera estratégica para poder lograr la captura deseada. Bueno amigos, así finalizamos este primer video. Un poco larguito el video, pero espero haber podido aclarar este punto que un suscriptor me preguntó particularmente, pero es un tema que quería hablar de manera bien detallada, porque es algo fundamental para poder lograr capturas de especies más exóticas o tal vez raras, difíciles de capturar. Así que si lo aplican, yo creo que les va a servir bastante. Puede sonar un poco tal vez inconveniente poner tantas trampas en un mismo punto, pero les aseguro que les va a ser muy útil. Y si quieren capturar muchas tetragoniscas o scaptotrigonas, pueden esparcir muchas trampas en un área mucho más amplia. Tal vez colocar un par de trampas solamente en cada árbol, como así un par. Tal vez una subterránea, otra aérea y ya está. Si quieren cantidad de capturas, el secreto es ampliar la zona lo más posible y por supuesto que la zona cumpla con las condiciones básicas, ¿verdad? Que sería población de colmenas, trampas bien manufacturadas que estén siempre a la sombra. En este caso el sol se pone más o menos por allá detrás, así que como este árbol tiene bastante sombra, pueden ver, es una zona bastante sombreada. Bueno, quizá no se aprecia mucho en el video, pero
El caso es que a estas trampas casi no les da el sol, prácticamente nada en todo el día. Así que están bien protegidas del sol. Son trampas con una buena aislación térmica y el atrayente, muchos me preguntan el atrayente. El atrayente no es tan importante. Por supuesto ayuda, pero cuando uno quiere capturar una especie determinada, usar atrayente hecho con cera y propóleo de esa especie no es precisamente la clave. Algunos, en el caso de la tetragona clavipes, por ejemplo, la borá, como se le conoce, muchos dicen que sí, que es fundamental. A mi criterio no. Ayuda tal vez sí, como en todos los casos, pero no es el factor determinante para que eh, esa especie ingrese a nuestras trampas. Hay otros factores que son mucho más relevantes y mucho más decisivos a la hora de que un enjambre se decida por tal o cual trampa que utilizamos, ¿verdad? Por eso es que a veces ocurre que le ponen una trampa, supongamos a modo de ejemplo, de 10, 15 litros tal vez para la bora, y el enjambre se termina metiendo en una trampa de 3 litros que fue destinada para alguna tetragonisca o tal vez una de pilis, una escaptotrigona. ¿Por qué? Cuando la trampa más grande era la que tenía el atrayente para la bora. Así que ahí se los dejo para que piensen. El caso es que hay otros factores más importantes para poder garantizar el éxito o por lo menos aumentar bastante considerablemente la posibilidad de capturas de la especie que buscamos. Así que, bueno, en próximos videos, como ya dije, voy a mostrarles eh, cómo fabrico yo las trampas, cómo le hago la aislación térmica y en cuanto al atrayente, repito, pueden usar un atrayente mixto común hecho con material de tetragonisca, de escaptotrigona y tal vez alguna otra melipona que ustedes tengan por ahí. Y con ese mismo atrayente pueden capturar prácticamente cualquier especie que estén buscando, si es que cumplen con los demás requisitos, digamos, o factores que son más importantes para poder tener la captura deseada. Hoy tocamos el tema de cuántas trampas colocar en un mismo punto. Pueden poner, como dije, mínimo 4 y luego, cuando tengan una captura de tetragonisca y un par tal vez de escaptotrigonas o alguna otra variedad, tal vez alguna especie de plebeya, a partir de ahí pueden empezar a agregar otro par de trampas más. Entonces de 4 pasan a 6, luego tal vez a 8. ¿Cuál es el punto? Que siempre tienen que sobrar o dejar disponibles por lo menos un par de trampas para esa especie que ustedes están buscando. Puede ser alguna melipona, tal vez una cefalotrigona, alguna tetragona tal vez que ustedes quieran capturar. Así que si siempre tienen en cuenta este detalle, por supuesto, requiere una mayor inversión de tiempo, trabajo, manufactura de trampas, porque en un solo árbol van a tener que poner 6, 8, tal vez incluso 10 trampas, ¿verdad? Pero lo pueden hacer de manera gradual. Pueden empezar con 3 o 4 en un mismo árbol y van aumentando la cantidad de trampas hasta 8 o 10 a medida que van ingresando los enjambres de las especies que suelen ser las primeras en ocupar, ¿verdad? Las trampas que colocamos. Y sin embargo, eso tiene una ventaja, que en un área relativamente pequeña, ustedes pueden tener mayor control de las trampas. No van a tener que recorrer demasiada distancia para revisar estas trampas y mantenerlas, repasar el atrayente y así. Y también si está en una zona relativamente segura, no va a ser necesario que esparzan sus trampas o nidos temporales en zonas tal vez inseguras, ¿verdad? Así que si tienen un terreno
una propiedad a la que pueden ingresar y que es relativamente segura, pueden en ese mismo terreno, si la especie que están buscando habita esa zona, tener la captura que desean, ¿verdad? Así que, bueno, podríamos estar mucho más rato hablando y mencionando muchos puntos, pero básicamente creo que ya se entendió eh, este punto que quería destacar en este video. Pueden hacerme consultas, voy a estar leyendo los comentarios y en lo que pueda les voy a estar ayudando. Así que es un placer para mí poder comunicarme con ustedes, eh, pasarles esta información, aprender también de ustedes, que seguro que va a ser así también. Y bueno, vamos a estar viéndonos, o ustedes me van a ver a mí, más bien, en próximos videos. Tal vez en el siguiente muestre, ahora, por cierto, algo que no mencioné es que ahora estamos a día 30 de julio del 2024. Así que en mi país estamos en la región sur, estamos, es decir, en Sudamérica, estamos en pleno invierno, así que tienen eh, visto ya que las trampas las pongo en invierno, en pleno invierno. En el norte ahora están en verano, ¿verdad? Pero aplica a cualquier región, la época, pueden poner trampas todo el año. Si bien es cierto que los picos de enjambrazón y de capturas es en primavera, en realidad en cualquier época del año pueden tener alguna que otra captura. Así que eh, es cierto que luego viene el frío, les puede matar los enjambres si es que algún enjambre entró poco antes de la llegada de fríos intensos. Así que eso queda a criterio de cada uno. Si ustedes consideran que las trampas no le protegerían tan bien a los enjambres, a las colmenas, entonces quizás sea mejor retirarlas cuando ya se va aproximando el invierno y dejar pasar el invierno y luego volver a colocarlas. En mi caso, hoy particularmente está haciendo un poco de fresco, tal vez 15 grados, pero a partir de mañana ya tendríamos temperaturas mucho más elevadas, así que por esa razón en el invierno suelo dejar las trampas puestas y mantenerlas activas, porque eh, aquí en mi región en pleno invierno suele hacer varias semanas de temperaturas, si no calurosas, por lo menos templadas, ¿verdad? Así que es factible tener capturas y tener el tiempo suficiente para trasegarlas a las cajas tecnificadas. Así que por esa razón tengo armadas las trampas en invierno. Bueno, nuevamente es un placer poder compartirles estas informaciones y seguiremos tocando distintos otros puntos referente a la captura de abejas nativas en los próximos videos. Saludos desde Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes, Paraguay, a toda la gente que ya se sumó, que son unos poquitos ahora, pero que creo que a medida que más gente vaya conociendo el canal se van a ir sumando, y en próximos videos seguiremos ampliando sobre este tema. Muchas gracias a todos aquellos que ya se suscribieron y bueno, si quieren pueden compartir la información si consideran que les sirve a otros y que cada vez más gente pueda conocer no solo las abejas nativas, sino las estrategias técnicas que usamos también para poder manejarlas, en este caso capturar las enjambrazones silvestres. Y bueno, vamos a estar viéndonos en próximos videos.